Los 16 alcaldes, diputados locales, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil integran desde este fin de semana el Consejo Interinstitucional que dará seguimiento a las acciones para atender la violencia en contra de las mujeres en la capital del país. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y decir también que no está cerrado. No se trata de que aquí nada más cerramos la puerta y somos los únicos que nos vamos a reunir, las únicas, sino se trata de que este espacio esté abierto, que cualquiera que quiera llegar, cualquier grupo, organización, mujer que quiera hacer su denuncia, que tenga una propuesta, esté abierto para todas ellas. La mandataria reconoció que hay un serio problema de violencia hacia las mujeres. En lo que llevamos del año hay 52 feminicidios en la Ciudad de México. 3 que fueron cometidos en los últimos días. Y esto pues es inaceptable. Además, Sheinbaum Pardo señaló que las agresiones sexuales se están incrementando y en promedio se cometen diariamente 5 violaciones. Pongo estos 2 casos y repito, ¿por qué la decisión de la alerta? Porque también es violencia institucional quedarse calladas. Y nosotros no vamos a contribuir a la violencia institucional. Así como la voz el día de ayer de muchas mujeres aquí en el Zócalo estuvo presente, también la voz del gobierno de la ciudad y sus acciones tienen que estar presentes. Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a conocer que mediante el sitio mujeresseguras.cdmx.gov.mx se transparentará el avance de las acciones que incluye la alerta de género, y destacó la aplicación que permite activar el botón de pánico con el que se avisa al C5 de algún accidente y se envía una patrulla al lugar. La procuradora capitalina Ernestina Godoy habló sobre la actuación de los jueces en el caso de Abril Pérez, particularmente respecto a la reclasificación de tentativa de homicidio a violencia familiar. Me parece que es el ejemplo claro de la falta de preparación, eso quiero pensar, la falta de preparación en mirar, juzgar con una perspectiva de género. No como algo declarativo, sino como un método de análisis de estos delitos. Dijo que no se trata de una confrontación con el Poder Judicial, sino en contra de jueces de control y un magistrado. Reiteró que se investigarán responsabilidades de carácter administrativo penal, ya que puede dar lugar a que su actuación provocara el homicidio. Integrantes de la sociedad civil señalaron que es importante revisar algunas medidas en temas de feminicidio y desaparición que no están contempladas en la alerta, así como incorporar indicadores que permitan medir los resultados de las políticas públicas al respecto. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.